Buenos días, hoy les presentaré el análisis titulado La ciudad que aprendí a ignorar, crónicas del miedo y el egoísmo en la peste, basado en la obra del filósofo y autor francés Albert Camus. En esta exposición queremos reflexionar acerca de cómo el egoísmo y la indiferencia se ven representados en situaciones de crisis. Todo esto basándonos en las diferentes visiones filosóficas de dos autores, que son Arthur Schopenhauer y Ayn Rand. La indiferencia y el individualismo se entrelazan en la novela La peste, de Albert Camus. Ambos conceptos están profundamente conectados, pues representan las formas en que el ser humano reacciona frente al dolor y la incertidumbre, tanto en la vida cotidiana como en los momentos en que el mundo parece desmoronarse. La pregunta que nos guía es si la indiferencia ante la desgracia ajena puede verse como una forma de protección o como un acto de egoísmo. Creemos que la indiferencia, más que una falta de humanidad, es una coraza emocional que las personas construyen para no quebrarse ante el sufrimiento. Sin embargo, esa protección tiene un precio. Nos aleja del otro, y en ese silencio también nos apaga una parte de nuestra empatía. A lo largo de esta presentación, exploraremos cómo Camus retrata este dilema y cómo distintos filósofos, desde Schopenhauer hasta Ayn Rand, ayudan a comprender la complejidad del alma humana frente al dolor. La novela nos transporta a Orán, que es un pueblo quieto, casi adormecido, que de pronto se había invadido por una plaga de ratas que anuncian una catástrofe. La enfermedad se propaga y encierra a los habitantes en una pesadilla colectiva. En medio de todo, el doctor Bernard Rieux se convierte en testigo de la lucha entre la esperanza, la solidaridad y la indiferencia, que domina a la gente. Albert Camus, su autor, fue pensador del siglo XX, nacido en Argelia en 1913. Vivió la pobreza, la enfermedad y la guerra, experiencias que lo llevaron a reflexionar sobre la fragilidad humana. En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. Camus desarrolló la idea del absurdo, que es cómo la vida carece de sentido, pero aún así el hombre insiste en buscarle el sentido a la vida. Y la peste es precisamente eso, una metáfora del absurdo y del esfuerzo por seguir viviendo cuando todo parece perder significado. A través de ella, el autor nos muestra que ante el sufrimiento, la indiferencia puede parecer un refugio, pero también es una forma de rendición. Primero, el contexto y la visión de Camus. Albert Camus nació en Argelia en 1913, fue un autor clave del siglo XX. A lo largo de su vida, él desarrolló una profunda reflexión acerca del absurdo de la existencia humana. O sea, la idea de que la vida carece de un sentido objetivo y aún así las personas siguen buscando razones para seguir viviendo. Su novela La peste muestra una metáfora de la condición humana frente al sufrimiento y la indiferencia social. La historia se desarrolla en Orán, un pueblo el cual es rutinario y aparentemente tranquilo, que cambia completamente con la epidemia que inicia a propagarse entre los habitantes. El doctor Bernard Rieux protagoniza la obra. Este es el primero en advertir acerca de la aparición de las ratas muertas y del inicio de la enfermedad. Sin embargo, lo más llamativo no es la plaga, sino que la reacción del pueblo, la indiferencia. En los primeros días de la epidemia, los habitantes de Orán deciden ignorar la gravedad de este hecho, continúan con sus rutinas, minimizan el problema, niegan la realidad. Camus describe este hecho como un mecanismo de autoprotección emocional frente al miedo y la incertidumbre. La indiferencia en este caso no nace necesariamente del egoísmo deliberado, sino que nace de un deseo inconsciente de querer sobrevivir pese al dolor ajeno que lo rodea. Como dice Albert Camus en su propia obra, nadie es capaz de pensar realmente en nadie, ni siquiera en la peor calamidad. Por eso la vida es difícil de vivir. Esta cita revela la idea principal del autor, que la empatía es limitada, sobre todo cuando aparece el dolor colectivo. Esta visión puede analizarse también desde la filosofía del pesimismo de Arthur Schopenhauer, pensador alemán del siglo XVIII. Schopenhauer sostenía que la vida carece de sentido y que toda existencia está marcada por el dolor. Por eso, muchos seres humanos buscan refugio en la apatía,
evitando involucrarse con el sufrimiento de los demás. Él afirmaba, citándolo, «La vida es un constante proceso de muerte». Esa frase encaja perfectamente con la actitud de los habitantes de Orán. Al ignorar la peste no lo hacen por maldad, sino porque afrontar la tragedia implicaría reconocer su propia fragilidad. Entonces la indiferencia se convierte en un tipo de anestesia para el alma, que se podría decir que es una defensa ante la angustia existencial. Camus lo resume con una frase: nadie es capaz de pensar realmente en nadie, ni siquiera en la peor calamidad. Con estas palabras nos muestra el límite de la empatía humana, ese punto en el que el dolor ajeno se vuelve demasiado pesado para cargarlo. La indiferencia es entonces una anestesia para el alma, una manera de no desmoronarse ante lo inevitable. Pero esa distancia, aunque protege, también separa, nos salva del sufrimiento, pero nos condena a la soledad. Camus no la presenta como maldad, sino como una contradicción, la necesidad de sobrevivir sin perder la humanidad, aun cuando la compasión misma se convierte en un riesgo. Camus y Schopenhauer coinciden en reconocer el dolor como una verdad inevitable, pero difieren en la respuesta. Mientras Schopenhauer ve la apatía como escape, Camus apuesta por la acción. Aún en medio del absurdo, el ser humano puede resistir, actuar y preservar su dignidad. El egoísmo es la peste. Pero además de la indiferencia, Camus también retrata el egoísmo humano. Un claro ejemplo es el personaje del periodista Rambert. Cuando se declara la cuarentena, su primer impulso es escapar de la ciudad para reencontrarse con su pareja, sin importarle el sufrimiento de los demás. Su prioridad es su bienestar y su felicidad personal. Sin embargo, a lo largo de la obra, Rambert evoluciona moralmente. Decide quedarse en Orán y ayudar a combatir la enfermedad, comprendiendo que la verdadera libertad y dignidad del ser humano no están en escapar, sino en actuar por convicción. Con esto Camus muestra que incluso en medio del absurdo es posible elegir la solidaridad sobre el egoísmo. Una interpretación súper interesante surge cuando nosotros comparamos este comportamiento con la filosofía de Ayn Rand. Ayn Rand fue una filósofa muy importante en el siglo XX y fue la creadora del objetivismo. Para Rand, el egoísmo no era un defecto moral, sino que más bien era la afirmación racional de nuestros valores y principios personales. Ella sostenía que la minoría más pequeña del mundo era justamente el individuo y que cada persona tenía el derecho a actuar según su razón y valores. En La peste, los personajes del Dr. Rieux y Tarrou reflejan de muy buena manera este pensamiento, ya que ambos combaten la enfermedad no por heroísmo o por una compasión irracional, sino que porque estas acciones son coherentes con su sentido de integridad. Tarrou, por ejemplo, dice que él desea ser un santo sin Dios, es decir, que él hace lo que hace y actúa de buena manera porque así lo quiere, no por la fe o por la necesidad de una recompensa. Y ese accionar refleja de muy buena manera el egoísmo ético del que hablaba Rand, una acción racional y libre que busca el bien propio a través de la coherencia moral. En este punto podemos ver dos formas distintas de enfrentar el sufrimiento humano. Por un lado, la indiferencia schopenhaueriana, que se distancia emocionalmente para no sufrir, mientras que por otro lado, el egoísmo racional randiano, que actúa sobre principios propios enfrentando la realidad con decisión. Ambas perspectivas se ven reflejadas en La peste, como por ejemplo algunos habitantes que eligen ignorar el dolor como un escudo ante el miedo, mientras que otros afirman su voluntad y razón eligiendo actuar y ayudar. Camus no propone una solución definitiva, sino más bien plantea un dilema ético: cómo seguir viviendo y conservando nuestra humanidad en un mundo indiferente y absurdo. Una situación cotidiana que podemos vivir en el día a día, que se refleja con la indiferencia y el egoísmo, es cómo los adultos mayores siempre suben a un autobús, una micro y buscan asiento, pero nadie se levanta. Algunos la miran y otros fingen no verla o simplemente hacerse el tonto, por así decirlo, y cada uno piensa que alguien más la va a ayudar. Esto refleja la indiferencia frente al sufrimiento ajeno, es una forma de complicidad moral.
Al final, tanto la indiferencia como el egoísmo son reflejos de la misma lucha, la de sobrevivir en medio del sufrimiento. Una protege al alma del dolor y la otra reafirma la razón y la voluntad de seguir viviendo. Camus no busca señalar culpables ni ofrecer respuestas. Más bien nos muestra el dilema eterno de la existencia. ¿Cómo mantener la humanidad en un mundo que a menudo parece carecer de ella? La peste nos obliga a mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿cómo reaccionaríamos ante una tragedia colectiva? ¿Cerraríamos los ojos o extenderíamos la mano? Camus nos deja una enseñanza silenciosa pero profunda. Sobrevivir no basta. La verdadera victoria está en no perder la compasión, incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Bueno, en conclusión, como sintetizando, la peste no es solo una epidemia biológica, sino una epidemia moral. Nos muestra cómo la indiferencia y el egoísmo revelan las debilidades del ser humano, pero también su capacidad de elección. Camus nos recuerda que incluso en medio del absurdo, podemos decidir actuar con compasión y coherencia, como escribió en la obra. He visto a mucha gente morir por una idea. No creo en el heroísmo. Sé que es fácil y puede ser asesino. Lo que me interesa es vivir y morir por lo que uno ama. Esta frase resume su pensamiento. Lo importante no es morir por ideales abstractos, sino vivir de manera consciente, fiel a nuestros valores, a nuestra humanidad. La peste es una invitación a reflexionar y ver el mundo con más responsabilidad y empatía. Nos confronta con una pregunta que ya lleva mucho tiempo. ¿Somos indiferentes por miedo o egoístas por elección? Tal como Camus responde a esta pregunta, depende. Depende de la capacidad que tenga cada individuo para elegir entre el ignorar y el actuar. Muchas gracias.